Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Only Books. En esta ocasión vamos a ver la lista de los 10 libros más difíciles de toda la historia. Entonces vamos a comenzar directamente con el número 10, pero sí me gustaría advertirles muy rápidamente que pues por la propia naturaleza de este video pues puede ser un poquito controversial. Algunos podrán decir es que por qué pusiste este libro que yo no estoy de acuerdo que esté en esta lista, o por qué faltó este libro que yo creo que debería de estar en esta lista. Bueno, toda esta discusión, todo ese análisis lo vamos a dejar para dentro de unos minutos, para la segunda parte del video. Aquí les dejo la marca de tiempo a la que tendrían que ir si de una vez quieren ver esos detalles, pero dejémoslo para dentro de un rato. Vamos a comenzar con el libro número 10, y el libro número 10 no es exactamente este, sino este es La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿por qué lo puse aquí junto a este libro? Cuando este libro tendría, pues, estrictamente hablando, que haber ido de este lado. Lo que pasa es que ambos están en 10º lugar. No es exactamente porque sea un empate, ni es que exactamente esté poniendo aquí La Guerra y la Paz. Es más un símbolo. O sea, el lugar número 10 es simbólico, es una representación de aquellos libros que suelen verse como difíciles, intimidantes, en razón de su extensión, porque son libros muy largos. Entonces, obviamente, pues hay muchas personas que a lo largo de la historia han querido leer un libro de tanto prestigio como La Guerra y la Paz, un libro tan famoso como Los Miserables de Víctor Hugo, porque pues los han querido leer porque se puede aprender mucho de ellos, porque son obras maestras, pero a veces o muchas veces uno no emprende la lectura, pues porque son libros muy largos. Incluso hay personas que leyendo estos libros pues se enamoran de estas lecturas y terminan siendo sus libros favoritos, y luego no entienden ya en retrospectiva por qué tardaron tanto en leer estos libros. Pues claro, quedaron intimidados en su momento debido a la extensión de estas obras, de estos libros, pero ya después dicen, no, pues es que el libro no me pareció difícil, todo lo contrario, me pareció una obra extraordinaria, enviciante, difícil de dejar, eh, todo lo contrario de lo que uno piensa al principio, que va a ser toda una tortura leer estos libros. Bueno, entonces, pues como les digo, el número 10 no es literalmente La Guerra y la Paz, aunque sí lo pongo en el 10º lugar. No es exactamente Los Miserables el 10º lugar, aunque sí los pongo en este lugar. Igual podríamos poner obras como por ejemplo El Conde de Montecristo, que también es una obra muy extensa. Podríamos poner El Orlando Furioso, por ejemplo, el de Camerón, que son obras que independientemente del estilo, independientemente de que si tienen un montón de referencias cultas o un montón de referencias a su época y eso los hace difíciles de leer, no, no, no. En este caso, el número 10 es el símbolo del libro, que es difícil de leer porque es muy largo, y entonces he aquí que tenemos La Guerra y la Paz de Tolstoy y tenemos a Los Miserables de Víctor Hugo. Ahora, si quieren una razón para leer específicamente, por ejemplo, La Guerra y la Paz, pues les puedo contar algunas anécdotas acerca de León Tolstoy. El León Tolstoy pues, fue una persona en cierto modo muy afortunada y en cierto otro modo muy desafortunada. Fue afortunado porque pues, él siempre tuvo muchos recursos económicos, era una persona que me parece que era de la nobleza, nunca le faltó el dinero, además se volvió un escritor muy famoso. Él alcanzó el reconocimiento en vida, todo el mundo lo alababa, él gozó del reconocimiento que se merecía, pero más o menos como a los 50 años de edad, más o menos por ahí, él tuvo una vida muy prolongada, vivió 82 años, empezó a tener una crisis espiritual muy fuerte. Él era cristiano, de hecho ya saben ese cristianismo que predomina en Rusia, que es el cristianismo ortodoxo. eh, lo abandonó en favor de una especie de cristianismo muy particular, una especie de cristianismo muy personal que él profesaba. Se volvió extremista, se volvió vegetariano. Él pensaba que como buen cristiano tenía que proteger a los pobres, especialmente tenía pues afición por hablar con los campesinos, por ver cuáles eran sus necesidades, por favorecerlos. Con su fortuna les construía escuelas y él mismo era el maestro de la escuela de las personas pobres.
Obviamente se metió en broncas con muchas personas, por ejemplo con la iglesia, lo excomulgaron, pero eso no parece haberle importado demasiado. Él ya pues estaba en cierta manera más allá del bien y del mal y hacía lo que quería, pero sí se metió en problemas con alguien muy importante y que ahí sí no estaba más allá del bien y del mal. Se metió en problemas con su esposa Sofía. Lo que pasa es que León Tolstoy tenía una familia realmente numerosa, pero numerosa en serio. Él tenía a su esposa y a sus 13 hijos. Obviamente, pues mantener a sus hijos era muy caro, pero Tolstoy podía pues dedicarse a lo suyo, y finalmente quien llevaba las riendas del hogar, quien hacía las cuentas, quien pagaba, era su esposa Sofía. Entonces él podía darse a una vida contemplativa, pues porque quien se encargaba de las cuestiones materiales era su esposa. Por supuesto, era sobre todo con los ingresos, enormes ingresos, que él tenía por las regalías de sus libros. Pero a Tolstoy se le ocurrió una idea que yo entiendo por qué, pero era bastante absurda, al mismo tiempo absurda, dado su contexto. Él, como quería que todas las personas disfrutaran de sus obras sin necesidad de tener mucho dinero, pues él pensaba que sus obras debían ser propiedad de todo el mundo. Quiso renunciar a los derechos de autor de sus libros. No, pues obviamente su esposa Sofía armó un escándalo tremendo, y con toda razón, porque le decía a su esposo: oye, pero pues tú tienes 13 hijos y esos hijos comen, tienen que ir a la escuela, tienen necesidades y esas necesidades cuestan dinero. Entonces, ¿cómo puedes decir que por amor al prójimo vas a descuidar a tu familia de esa manera? Entonces tuvieron discusiones muy agrias, discusiones muy serias. Al final entró, bueno, pues no es que entrara en razón, Sofía lo obligó, sí renunció a los derechos de autor de sus obras, pero solo de algunas. Sus obras más importantes, como por ejemplo La Guerra y la Paz y Ana Karenina, pues no, esos derechos de autor fueron irrenunciables, porque eran los ingresos que se obtenían de esas obras, eran los más importantes para que su familia siguiera subsistiendo. Él ya al final de su vida estaba harto, entonces a los 82 años se escapó de su casa. Es época de frío en Rusia, que bueno, me imagino que casi todo el tiempo es época de frío en Rusia, pero pues él se escapó de su casa para irse con sus amados campesinos y pues vivir la vida entre ellos, convivir con ellos. Él ya no quería más una vida de lujos, ya no quería una vida de privilegios, pero pues estaba enfermo de neumonía. Entonces la neumonía con el viaje, pues tenía que tomar toda una serie de trenes, ya ven la enorme extensión de Rusia, y pues llegó el momento en que no pudo continuar más. Su neumonía ya estaba tan agravada que lo tuvieron que auxiliar en una estación de tren. Reconocieron que ahí estaba el gran Tolstoy. Se lo llevaron a una estación de tren abandonada, según cuenta la leyenda. Me parece que así fue de hecho, y le dieron toda la atención médica que se pudo. Entonces, pero ya era obvio que su enfermedad estaba avanzando muchísimo, que lo más probable es que no salvara la vida. Entonces una serie de personalidades lo fueron a visitar. También estuvo su esposa Sofía. Parece que no hubo reconciliación al final, no hubo cuando menos no una total reconciliación, y Tolstoy terminó por morir. Él murió, pero sus obras se volvieron inmortales. Tuve que hacer una pausa de un día, pero después de estas 24 horas ya estoy de nuevo aquí, listo para enseñarles el noveno lugar, que por cierto es básicamente el único libro que no se van a encontrar aquí físicamente. Así que pues los dos libros que son los representantes del lugar número 9 se los dejo aquí inmediatamente. Ahí están las imágenes. Son dos libros. Uno de ellos se llama El arco iris de gravedad, de pues, el autor contemporáneo Thomas Pynchon, y el otro de David Foster Wallace se llama La broma infinita. Estos libros ya no son ante todo difíciles por su extensión, aunque pueden tener una extensión brutal. Son libros que suelen ser difíciles por el estilo. Son libros muy complejos, donde las diferentes partes de libros se entrelazan unas con otras, con una sintaxis que puede ser extraña. Entonces es ante todo la estructura del libro y el estilo del libro el que lo hace tan desafiante como lectura. Pero
el que sean libros estructurados de una manera, digamos, posmodernista, no significa que no tengan un contenido valioso. Todo lo contrario, se consideran libros extraordinariamente profundos, especialmente, por ejemplo, no, los dos, el de Thomas Pynchon, a lo mejor es un poco más famoso, pero se considera que tienen un mensaje muy, muy valioso, si es que, claro, tú tienes la habilidad, la paciencia, la tenacidad para abordar estos libros y para terminarlos y para entenderles, porque pues son verdaderamente muy difíciles, como no podía ser de otra manera si están en esta lista. En el caso del libro de Thomas Pynchon, El arco iris de gravedad, la trama tiene que ver con la invención por parte de la Alemania nazi del famosísimo cohete B-2, que fue tan revolucionario en su tiempo, y digamos que esa trama puesto en ese tiempo, en ese contexto, le sirve a Thomas Pynchon para explorar diversos conceptos, al parecer especialmente el concepto de control, de dominio de personas sobre personas y de instituciones sobre personas. Por ejemplo, el control de los gobiernos sobre la sociedad, sobre los individuos, el control de las corporaciones, el control de las sociedades sobre los individuos que la conforman. Entonces parece ser que ese es, digamos que el motivo que explora Thomas Pynchon en el libro, y lo hace de una manera extraordinariamente eficaz, pero al mismo tiempo no nos la deja tan fácil porque pues nos obliga a poner un montón de esfuerzo de nuestra parte para entender qué demonios quiso decir él. Más o menos de eso es de lo que se trata el arco iris de gravedad. Y el otro libro, el de David Foster Wallace, que es La broma infinita, The Infinite Jest, se llama en inglés, es un libro que trata, al parecer, porque les digo, son libros muy difíciles de interpretar, pero según se dice, sería una exploración de las diferentes maneras en cómo el ser humano se degrada a sí mismo y se deshumaniza a sí mismo, y el concepto central del libro, a través del cual se explora esa degradación, esa deshumanización, es a través de las adicciones. De hecho, una parte muy importante del libro es que es una especie de libro que toca muchos géneros, incluyendo el de ciencia ficción. Entonces se supone que es un libro futurista, en esa sociedad del futuro, el entretenimiento es la piedra angular, es lo más importante. Entonces se estrena una película que se llama La broma infinita, y es una película tan adictiva que la gente no puede dejar de verla una vez que comienza con ese film. Entonces la gente lo ve y hasta que muere por sed, muere por hambre, pues ahí se queda viendo la película sin poder hacer otra cosa. Eh, y, por cierto, es muy interesante que el autor, porque hay anécdotas acerca de estos libros. Por ejemplo, una anécdota que valdría la pena contarles es que de dónde sacó el título, La broma infinita. Lo sacó ni más ni menos que de el libro de Hamlet de Shakespeare, en el acto 5. De hecho, en la primera escena del acto 5, cuando Hamlet y Horacio van caminando, pasan por un cementerio y ahí ven a dos sepultureros que están cavando una tumba. Ni se imagina Hamlet que esa tumba la están cavando para su amada Ofelia, que muy recientemente acaba de morir en ese contexto. Bueno, entonces Hamlet, antes de enterarse de lo de Ofelia, empieza a ver los huesos y, bueno, las osamentas que están en el suelo del cementerio, y de repente se entera que una de las calaveras que están ahí a su vista es de alguien que él conoció cuando era niño. Era la calavera de Yorick, el bufón del rey, que acostumbraba a jugar mucho con el príncipe Hamlet cuando él tenía muy corta edad. Entonces pide que le pasen la calavera, y ahí es cuando se pone a reflexionar acerca de la naturaleza de la vida y de la muerte. Ya saben, o sea, durante mucho tiempo, digamos que el público culto general eh, tenía en la imaginación que en el momento en que está diciendo el famoso monólogo de ser o no ser Hamlet, es cuando sostiene la calavera. No es así. El monólogo pasa mucho antes del ser o no ser, pasa mucho antes en la obra, y el momento en el que está sosteniendo la calavera no dice ningún monólogo acerca de ser o no ser, está reflexionando en el cementerio acerca de la vida y la muerte. De hecho, tengo la fortuna de más o menos saberme los diálogos de Hamlet en ese momento, en el momento en que está en el cementerio. Él dice,
deja que la vea. Entonces le pasan la calavera y dice, pobre Yorick, yo le conocí a Horacio, era un hombre de una gracia infinita y de una fantasía portentosa. 1000 veces me llevó a cuestas y ahora, qué horror siento al pensarlo, a su vista se me revuelve el estómago. Y cuando él dice que era un hombre de una gracia infinita, ahí es cuando dicen en el inglés original, dice infinite jest, una gracia infinita, como de bromas infinitas, como de bromas que no acaban, porque era muy ingenioso. Y ese diálogo, esos diálogos, impresionaron tanto al autor David Foster Wallace que decidió titular su libro así. Aquí viene incluso un concepto muy curioso. Por ahí hay un autor, Pérez Reverte. Nunca me acuerdo si es Pérez Reverte o Pérez Reverte, imperdonable, pero bueno, ya sé, a muchos no les agrada. Él, alguna ocasión, yo no he leído ningún libro de él, pero en alguna ocasión le escuché algo muy inteligente y pues más o menos controversial. Él decía que no se explicaba cómo podía haber escritores que se animaran a publicar libros sin haber leído pues los libros más importantes de la cultura universal, incluso de la cultura occidental, no digamos de la cultura universal, como hay entonces escritores que se atreven a escribir un libro sin haber leído el Quijote, sin haber leído las grandes tragedias de Hamlet, de Shakespeare, perdón, sin haber leído la Biblia, que independientemente, ya lo he dicho mucho en este canal, de que uno sea religioso o no, pues es un texto que en la cultura occidental suelen bombardearnos con la Biblia desde que somos niños, cuando todavía no tenemos, digamos, que pues manera de decidir qué es lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Para bien o para mal, tenemos la Biblia en el subconsciente y tenemos que conocerla según este autor, Pérez Reverte, tenemos que conocer la Biblia y leerla, pues porque muchísimas referencias en el mundo tienen como fundamento la Biblia y la tenemos en el subconsciente y ese subconsciente pues nos anda obligando a ver el mundo de una cierta manera y no de otras maneras. La Ilíada y la Odisea, él dice, la Ilíada pues, es el libro fundacional de la cultura occidental. Entonces, ¿cómo puede ser, sobre todo en los autores más recientes, eh, que se atrevan a publicar libros sin haber leído todas estas cosas? O sea, carecen de la estructura cultural básica para producir una obra escrita y sin embargo producen obras escritas. Y aquí está el ejemplo con David Foster Wallace, que ahora obviamente David Foster Wallace y Thomas Pynchon son autores contemporáneos, que uno podrá decir lo que quiera de ellos, pero de que están imbuidos en el mundo de la cultura universal y y de la tradición escrita de la cultura tanto universal como occidental, lo están, al grado de que David Foster Wallace pone su título a una obra a partir de uno de los diálogos que viene en la obra de Hamlet. Entonces, eso queda ahí para reflexionar. Yo sí pienso que si tú quieres ser un autor de valía, y eso ya sé que va a levantar controversia, pues como que sí necesitas hacer el esfuerzo mínimo o máximo, no sabría decirlo, pero absolutamente necesario, pues de saber en qué mundo literario vives de entrada. Bueno, pues ahí está. Entonces, ya sé que va a levantar polémica. Ahora vamos a dejar el lugar número 9 y vamos con el lugar número 8, que aquí lo tenemos. Es ni más ni menos que Moby Dick, que tiene la fama, efectivamente, por eso está en esta lista, de ser un libro muy difícil. Es un libro que a cada ratito tú ves personas que dicen, yo empecé a leer Moby Dick y por una razón, por otra, por otra o por otra, lo tuve que abandonar. ¿Y qué creen? Que sí me pasó a mí. Es un libro que tuve que abandonar porque son demasiados detalles y llega el momento en que las actividades de la vida diaria te empiezan a ahogar mientras tú estás leyendo este libro y entonces lo dejas por una lectura a lo mejor un poco más accesible y eso le pasa a cada ratito a las personas, a los lectores. Y por eso es que este libro es un libro, aquí ya no es el representante de un tipo de libro, aquí ya estamos hablando específicamente de Moby Dick de Herman Melville, en este caso. Ya estamos hablando literalmente de este libro.
Y bueno, pues si lo quieren leer, si se quieren aventar este libro, un libro de lectura evidentemente difícil, pues les podría contar algunas anécdotas acerca del autor, y les digo que les podría contar anécdotas para no andarles contando la trama y andarles quemando el libro haciéndoles spoilers. Pues les puedo contar que Herman Melville pues fue un autor que no disfrutó de demasiado éxito durante su vida. De hecho, él que vivió toda su vida en el siglo XIX, hasta me sé las fechas de nacimiento y muerte. Nació en el 1819 y murió en 1891. Es peculiar porque 19 y 91 están al revés. No es que tenga un significado místico ni nada por el estilo, simplemente son peculiaridades en las que me fijo y ya con eso se me quedan en la memoria. Entonces, este personaje del siglo XIX sí llevó una vida muy agitada, especialmente al principio. Él se embarcó, él literalmente se embarcó, se fue de un lado al otro en barcos mercantes, en barcos balleneros, y sus primeros libros acerca de sus viajes que hizo fueron muy exitosos. Entonces se volvió un autor reconocido, pero muy pronto, cuando empezó a explorar otros temas y empezó a publicar otros libros, pues ahí fue cuando empezó a saborear las amargas mieles del fracaso. En 1851 publicó su obra cumbre, que es Moby Dick, o La ballena, así como se llama el libro originalmente, Moby Dick o La ballena. Eh, no tuvo éxito, se amargó, empezó a probar con la poesía, y cuando murió en 1891, prácticamente murió desconocido para la generación de lectores de ese entonces. O sea, los lectores más experimentados, más grandes, más viejitos, por decirlo así, todavía recordaban a Herman Melville, eh, pero la generación que estaba en su apogeo cuando él murió no lo leía, ya no lo recordaban. Sus libros desde hacía muchísimos años que ya no se imprimían, y para él pues sí fue un trago bastante difícil de digerir el hecho de que el mundo lo ignorara. Incluso por ahí hay se recuerda como una anécdota muy significativa de las condiciones en que murió Herman Melville, que el New York Times hizo una especie de reseña de lo que había sido la vida de Herman Melville. Fue de los muy poquitos periódicos que lo recordaron y le dedicaron algunos párrafos, y cuando citaron su obra maestra, citaron a Moby Dick, pero mal escrito. Entonces, en lugar de ponerla con M-O-V, perdón, M-O-B-Y, la pusieron en vez de la Y, pusieron una I y una E. Entonces, fíjense nada más que falta de respeto para el pobre Herman Melville. Pero cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Herman Melville, en 1919, sucede que se empezó a hacer revisionismo de su obra. Entonces hubo un autor que incluso 2 años antes que eso empezó a rastrear las claves más importantes de la obra y de la vida de Herman Melville, escribió una biografía, y por ahí ya empezó a haber un boom de analistas de la obra de Melville. Se hizo el revisionismo, y se le empezó a valorar en su justa medida como uno de los más grandes escritores de toda la historia. Seguramente no como uno de los mejores 5 escritores, seguramente no como uno de los 10 mejores escritores, pero sí como uno de los más grandes. O sea, uno pensaría que Herman Melville, el gran Herman Melville, el creador de Moby Dick, siempre ha sido igual de famoso, pero no es así. O sea, de no haber sido porque tuvo la suerte de que algunas personas que se interesaban en su obra lo sacaron del olvido tan tremendo en el que estaba, probablemente hoy en día lo tendríamos tan olvidado como olvidado estaba a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por fortuna, aquí lo tenemos para desafiarnos con esta obra y con muchas otras más. Ok, ahora vámonos. Ay, por cierto, pues aquí les enseño literalmente la portada, aunque ya debí de habérselas puesto en las imágenes. Ahora vámonos con el siguiente lugar. Entonces, el lugar que sigue, si este es el lugar número 10, libros que no tengo son el lugar número 9, este es el lugar número 8, entonces este es el lugar número 7. Es un libro que no se suele ver en las listas de los libros más difíciles, pero yo lo pongo aquí como propuesta porque este
es considerado como el libro grecolatino más difícil de leer de todos, un libro increíblemente oscuro que se llama Alejandra, que es de un autor que actualmente no es famoso, pero que ha dejado su huella a lo largo de la historia, cuando menos en los escritores especializados. Se llamaba Licofrón, este autor, y escribió un libro que es increíblemente difícil de leer. Se llama Alejandra. Alejandra es el nombre alternativo que recibía Casandra. Acuérdense, Casandra, que era ese personaje de la guerra de Troya, una de las hijas del rey Príamo, que tenía la maldición de que podía hacer predicciones acerca del futuro, pero nadie le creía esas predicciones. Esa era su bendición, es que podía predecir el futuro. Su maldición es que nadie le creía. Entonces Alejandra, o sea, Casandra, predecía la caída de Troya, pero pues nadie la pelaba, nadie la tomaba en cuenta. Bueno, pues ese famoso mito, el mito de Casandra, Licofrón escribió acerca de ella, pero Licofrón era un poeta extraordinariamente oscuro, que escribía las cosas haciendo un montón de perífrasis. O sea, por ejemplo, una perífrasis es cuando no te refieres directamente al concepto, sino que lo describes de manera indirecta. Por ejemplo, en vez de hablar del sol, te refieres al astro rey. Entonces, esa es una perífrasis. Y este libro está lleno de perífrasis, de una sintaxis increíblemente complicada, un montón de referencias cultas a la mitología, por supuesto, pues a la mitología y al mundo de la cultura griega, pero como yo no he visto en ningún otro libro griego y por extensión en ningún libro grecolatino. Entonces, sí tienes que hacer un esfuerzo considerable. Es un libro bastante cortito, como pueden ver aquí hay 3 obras. El libro no está grueso. Aquí el desafío no es la extensión de la obra, es como lo contrario, lo opuesto, el reflejo del lugar número 10. Aquí, estas obras, no importa la extensión, son muy complicadas y muy oscuras en sí mismas, así que les dejo aquí como propuesta de uno de los libros más difíciles de toda la historia, el libro de Alejandra de Licofrón, que no solamente es uno de los más difíciles de leer, sino que por supuesto es uno de los más difíciles de conseguir físicamente, porque el único lugar donde yo sé que se ha publicado, digamos, en tiempos modernos, es aquí en la Biblioteca Clásica Gredos, es el número 102 de Biblioteca Clásica Gredos, de la original, por si lo quieren saber, y si se lo pueden conseguir, exploren las primeras páginas y van a ver lo difícil que es entenderle a este condenado libro de Licofrón. Muy bien, vámonos con el siguiente, vámonos con el número 6, y el número 6 entre los libros más difíciles de todos se encuentra aquí con El ruido y la furia de William Faulkner, que pues ya saben que esto ya es literatura moderna, ya es literatura experimental, es un libro del cual les he hablado en algún otro video, ahí les dejo el enlace, y sí, todo el mundo que ha leído el ruido y la furia sabe que es un libro muy complicado. Es un libro también como muchos de estos, es un libro con un alto índice de abandono de lectura, pero es un libro que te enseña mucho acerca, también, como ya habíamos dicho, acerca del libro de David Foster Wallace, de La broma infinita. Te habla acerca de las maneras en que los seres humanos nos degradamos a nosotros mismos, cuando se degrada el ambiente en el que vivimos y entra en decadencia, la familia entra en decadencia, el individuo entra en decadencia, y ahí empieza a haber un juego perverso de retroalimentación, del cual el individuo por lo general no sale bien parado. Así que El ruido y la furia es representante, el número 6 entre los libros más difíciles de todos los tiempos. Los felicito mucho si alguna vez han leído El ruido y la furia y lo han terminado y le han entendido, aunque la misma felicitación se puede extender si han leído completa alguna de estas obras. Entre más alta está en la escala, la felicitación es mayor. Muy bien, pues aquí tenemos entonces El ruido y la furia. Y bueno, William Faulkner por ahí tenía otras obras que son igual de difíciles que El ruido y la furia y que incluso se consideran más difíciles. Por ahí está Absalón, Absalón, mientras agonizo. No son los mejores libros para empezar la lectura, empezar a conocer a William Faulkner.
pero si les gustan los retos, pues por ahí empiecen. Ok, ahora ya vámonos con el top 5. Uy, este sí ya está de miedo. Eh, tenemos en el quinto lugar a la Divina Comedia, que pues de nuevo otro libro que es de los reyes en lecturas que la gente aborda y termina por abandonar una y otra vez. De repente haces el intento, vas muy decidido y a lo mejor en esa ocasión sí lo terminas, pero sí es muy difícil. Es un libro de una extensión considerable y que en este caso no solo la extensión es lo que lo hace difícil, sino el número de referencias que utiliza, sobre todo referencias que Dante hacía con respecto a personas y situaciones de su tiempo, que si tú no eres un experto en la historia de los tiempos de Dante, pues te va a ser muy difícil. Ahora, pues sí, para eso sirven las notas que vienen a pie de página, pero sí tienes que leer un montón. Entonces es difícil por esa razón. Es difícil porque es largo, porque es desgastante, porque tiene muchísimas referencias eruditas y porque pues sí, es muy necesario o cuando menos conveniente que tú tengas un amplio panorama cultural de específicamente de haber leído muchísimos libros que te van a ayudar a irle captando el sentido a lo que Dante Alighieri nos está queriendo decir en la Divina Comedia. Así que este es el libro número 5 entre los libros más difíciles de esta lista. Y después de la Divina Comedia viene un libro que es, pues digamos que está muy obviamente relacionado, que es el libro, pues, que probablemente más ha influido en el mundo de la cultura occidental, pues ni más ni menos que la Biblia. Y bueno, pues cuántas personas conocen que hayan leído la Biblia, pues muy pocas, igual que muy pocas personas han leído cualquiera de estas obras. Es un libro desafiante por su extensión, es un libro desafiante también por el contexto, tantas cosas que se citan, tantos hechos históricos, tantas referencias que pues sí necesitas una sólida formación, digamos que en la materia de historia, o haberte leído un montón de libros, un montón de guías que te vayan ayudando en entender lo que vas leyendo, porque aquí estamos suponiendo que no vas a leer la Biblia desde el punto de vista de la fe, donde crees que si tú eres un creyente muy fuerte, pues le vas a entender al fondo de lo que dice la Biblia. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de que le entiendas desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, todo lo que están diciendo, lo estás comprendiendo o no lo estás comprendiendo. Ese es el contexto. Y sí, parte de, digamos que los puntos fáciles, los pocos puntos que te facilitan la lectura de la Biblia, es que puedes estar muy interesado en algunos de sus libros. Obviamente hay muchas personas que están interesadas en leer el Génesis, hay todavía más personas que están interesadas en leer el Apocalipsis, pero de repente te empiezas a adentrar en el Génesis, te empiezas a adentrar en el Apocalipsis y empiezas a ver que hay muchísimas cosas que no se entienden hasta que no eres, digamos que te empiezas a empapar de el contexto histórico y del contexto en el que se escribió cada uno de los libros que conforman la Biblia. Entonces eso es lo que hace a la Biblia tan difícil de leer, pero pues es un libro que se tiene que leer, como les digo, puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser creyente, y ahí con mayor razón tendrías que leerla, pero el hecho es que al ser un libro que ha influenciado de manera tan extraordinaria al mundo de la cultura universal y especialmente la cultura occidental, pues como que sí es una lectura que se tiene que hacer. Muy bien, y este es el lugar número 4. Ahora vamos con el lugar número 3. Tenemos a un libro que forzosamente tendría que estar en esta lista, que se llama En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que pues es una de las obras más apetecibles para aquellos que quieren verse a sí mismos como lectores completos, como lectores avanzados. O sea, ¿qué lector avanzado, digamos de nivel categoría 1, puede haber que no haya leído En busca del tiempo perdido? O sea, si quieres ser un lector de élite, por decirlo así, pues tienes que leer En busca del tiempo perdido. Yo no lo he leído completo, por cierto, entonces pues debo de estar un nivel por abajo de eso, pero sí lo he leído parcialmente.
Este libro es desafiante por muchas razones, pero sí fundamentalmente por su extensión. Creo que anda por ahí del 1,5 millones de palabras. Acuérdense que simplemente La Guerra y la Paz y Los Miserables andan cada uno de ellos por las 600,000 palabras más o menos. O sea que juntas La Guerra y la Paz y juntas Los Miserables y no le llegas a la extensión que tiene En Busca del Tiempo Perdido. Este, por supuesto, es uno de 3 tomos. Por ahí tengo los otros 2 tomos, pero por cuestiones de espacio no los pongo aquí. Es una obra entonces que te convence de no leerla por su extensión, pero te estimula para leerla porque es un libro muy famoso que, según se dice, te enseña muchísimas cosas, y efectivamente sí te enseña muchísimas cosas. Y algo que les podría decir de este libro para estimularlos a su lectura es que es más legible de lo que pudiera pensarse. Es un libro que, si tú haces un esfuerzo no extremo, un esfuerzo razonable, con un esfuerzo razonable basta, si le vas entendiendo. Y la prosa de Marcel Proust te arrebata. O sea, es una prosa mágica que te transporta a otro mundo, eh, y que está perfectamente al alcance de cualquier lector. Es cuestión de que tú te quites el miedo de pues una obra que es tan inmensa, una de las obras más extensas que se han escrito. Pero Marcel Proust tenía cosas muy valiosas que decirnos acerca de la naturaleza del tiempo y acerca de qué significa ser humano. Y bueno, según Marcel Proust, parte de la identidad humana se encuentra en nuestros recuerdos. Pero ¿en qué tipo de recuerdos? En los recuerdos que evocamos cuando nosotros queremos, no, sino en los recuerdos que están más profundamente enterrados en el subconsciente y que por lo tanto no podemos evocar de manera voluntaria, sino que tiene que haber algo que nos traiga esos recuerdos a la superficie. Es una temática muy interesante, y llega el momento en que, cuando tú estás leyendo En Busca del Tiempo Perdido, literalmente a cada ratito uno cierra el libro y dices, no puedo más. Esto es la definición misma de la belleza, y te conmueve tanto que no lo puedes resistir. Entonces, sí les podría garantizar que, si ustedes leen En Busca del Tiempo Perdido, no se van a arrepentir. Yo sé que es un desafío tremendo la extensión de este libro, pero va a ser muy gratificante y va a ser una experiencia que nunca van a olvidar. Y ahora vámonos con el top 2. Y el top 2, oh sorpresa, bueno, no va a ser una sorpresa para nadie, son 2 libros del mismo autor, aunque son 2 libros diferentes. El segundo de ellos es un libro que también todo el mundo espera que se encuentre en el top 10 de los libros más difíciles de todos los tiempos. Es ni más ni menos que el Ulises de James Joyce, pero eso no va a ser, otra vez, una sorpresa para nadie. Es uno de los libros, generalmente el público culto, digamos, el lector culto común, suele poner o suele tener en su imaginación este libro como el más difícil de todos, el Ulises. Está escrito con varias técnicas, que el famoso fluir de la conciencia. No es nada fácil entenderlo, tienes que irte con cuidadito, capítulo por capítulo, regresarte, consultar guías, tomar cursos. Sí, es un libro que es mucho más difícil de leer que ese libro que está aquí en tercer lugar, con el que tanto se asocia el Ulises de James Joyce, En Busca del Tiempo Perdido. Para mí es una experiencia mucho más gratificante leer En Busca del Tiempo Perdido que el Ulises de James Joyce. Pero hay algo en este libro, precisamente porque es tan difícil, que pues, es como una carnada irresistible para los que pretendemos llegar a ser lectores completos, lectores avanzados. Y pues, ¿qué más les puedo decir del Ulises de James Joyce? Se va a convertir en una dulce pesadilla para todos ustedes, si es que lo quieren leer, porque es un libro verdaderamente desafiante, y yo podría decir desafiante hasta el extremo, si no fuera porque hay una obra que es claramente más difícil que el Ulises de James Joyce, y no diría solamente claramente más difícil, sino mucho más difícil. Entonces imagínense nada más el nivel del siguiente libro, el número 1 entre los libros más difíciles de todos, que es el Finnegan's Wake de James Joyce también. Este libro de Finnegan's Wake
es un libro que durante mucho tiempo se resistió a la traducción al español. Es un libro, por supuesto, que originalmente está en inglés, y que se han hecho varios intentos desde que James Joyce lo escribió para traducirlo al español, y más o menos hay por ahí algunos intentos exitosos. Este incluso no es un intento completo, es un intento parcial de unos cuantos de los capítulos traducidos del inglés al español, pero pues es un muy buen intento, y este es el libro que tengo, no tengo la obra completa, pero pues les podría contar una anécdota bien curiosa acerca de cuando compré este libro. Y esa anécdota tiene que ver que cuando fui a la librería a comprarlo, ya alguna vez en un video relaté esta anécdota, llegué y pedí el libro porque pues no estaba, se supone que había varias copias, pero no estaban disponibles para que uno las tomara, las tenían en bodega. Entonces la persona que lo buscó en el catálogo lo encontró, y evidentemente pues yo vi por su gesto que había algo medio raro. Entonces fue por el libro y me trajo todas las copias que tenía, que eran como 3 o 4, y me dijo, a ver señor, aquí tenemos la obra que quiere, pero si se la quiere llevar, sí le tenemos que advertir que el libro tiene un defecto. Y entonces me lo enseña, tiene la hoja doblada, aquí está, porque pues alguien ya se encargó de señalar el lugar donde tenía el defecto, y me dice, mire, el libro tiene una página en blanco, que se ve que se les fue el texto, y ya aquí ya empieza con el texto como que a la mitad. Entonces yo digo, uy, qué mal, qué mal. Y me pongo a verlo y digo, a ver, esto no es que esté mal. O sea, ya lo reviso. Entonces le empecé a decir, digo, no tengo el contexto completo del Finnegan's Wake, pero sí sabía lo suficiente como para saber a lo que me estaba enfrentando. Y ya le digo a la persona que me estaba atendiendo muy amablemente, a ver, mira, lo que pasa es que el Finnegan's Wake es una de las obras más difíciles de todos los tiempos, y es un libro muy extraño, muy extravagante. Entonces, no es que le haga falta una parte. Lo que pasa es que así empieza. Y de hecho así empieza, o sea, a propósito, porque tiene una especie de estructura circular, y después esto que parece que ya está empezado y que sí, en cierta manera está empezado, se va cerrando el círculo más adelante, y entonces esto ya se vuelve en principio entendible. Bueno, pues total que ya me llevé el libro. El libro venía con un descuento del 50%, pues porque lo estaban ofreciendo con ese descuento, porque pensaban que tenía un defecto de fabricación, un defecto de impresión. Así que yo aproveché mi descuento, me lo llevé, y todavía cuando me iba, porque ahí estuve un ratito más en la librería, pude ver cómo este vendedor estaba hablando con el que yo creo que era el gerente, y le estaba explicando la situación. O sea, como que ya se estaban poniendo de acuerdo para revisar el libro y probablemente quitarle el descuento, pues porque el libro no estaba defectuoso, el libro estaba bien. Entonces imagínense, y a esto voy con la anécdota, que el Finnegan's Wake es una condenada obra tan difícil que tú la pones a la venta, y si no sabes, no estás advertido de la complejidad, de lo extravagante, de lo extraño que es este libro, nada más de verlo, tú vas a pensar, ah, el libro está mal impreso, está defectuoso. A ese grado llegamos con el Finnegan's Wake. Obviamente algún día voy a hacer videos dedicados a cada una de estas obras. En algunos casos ya lo hice, como en el caso de la Divina Comedia, y en otros casos pues lo haré con respecto al Finnegan's Wake. Pero es que el Finnegan's Wake, eh, yo creo que el leer 1 o 2 páginas de ese libro y entenderle esa 1 o 2 páginas ya sería un logro tremendo. Y dado la estructura del libro, a lo mejor incluso es imposible entender las páginas aisladas si no las pones en relación con el libro como un todo. Entonces, es seguramente la obra más difícil, la obra más desafiante que te puedes encontrar en el mundo de la literatura. Pues ahora ya llegamos a la segunda parte del video, donde les voy a explicar algunas cosas respecto a la estructura de esta lista, y me voy a adelantar un poquito a las objeciones que pudieran tener. Miren, ahí va, vamos a empezar. Una lista de los 10 libros más difíciles de todos los tiempos necesariamente es una lista subjetiva. Entonces, una persona que le quiera poner objeciones a esta lista, pues por supuesto que lo va a poder hacer. Por ejemplo, que no metí libros de filosofía. Entonces, evidentemente, si hubiera metido libros de filosofía,
pues seguramente la crítica de la razón pura de Kant tendría que haber estado aquí. No metí libros académicos. Si hubiera metido libros académicos, seguramente El Capital de Karl Marx tendría que haber estado aquí. No metí libros científicos, porque si hubiera metido libros científicos, pues seguramente en algún lugar de la lista hubieran quedado los Principia Mathematica de Newton, que pues todas esas son obras, sobre todo los Principia y sobre todo El Capital de Karl Marx, son pues obras ilegibles, excepto para especialistas que estén realmente muy motivados para leer esas obras por alguna razón. Entonces, pues por supuesto que hay libros que no están en esta lista, pues porque esta lista es una lista ante todo literaria, entendiendo por literario, pues lo que corresponde a la novela y lo que se puede equiparar en el imaginario colectivo a la novela, por ejemplo, los libros religiosos o los libros grecolatinos, cosas así por el estilo. Entonces, ahí está la respuesta a una posible objeción, porque hay muchos libros que debieron de haber estado y que no están, pues porque son otros géneros y por supuesto que se puede hacer una lista de los 10 libros en general, los más difíciles de toda la historia, ya considerando todos esos otros géneros. Bueno, e incluso si consideramos solo literatura, también se le puede poner muchos cuestionamientos a esta lista. Por ejemplo, hay libros que cuando tú buscas en internet, son libros que siempre te salen como los más difíciles. Está Alfaro con el de Virginia Woolf. Hay un libro que se llama La Ciencia Nueva de Jean-Baptiste Vico, que siempre suele salir como uno de los libros más difíciles de todos los tiempos, pero ahí sí, digamos que yo apliqué el criterio de no incluirlos en esta lista, pero ahí sí me podrán decir con toda razón que esos libros, uno u otro de los más difíciles de todos los tiempos relacionados con literatura, debieron de haber estado aquí, pero no estuvieron, pero finalmente tuve que tomar la decisión de cuáles sí van a estar en la lista y cuáles no van a estar en la lista. Finalmente, yo creo que de todos estos lugares, los que más seguros están, los que es más difícil que una persona llegue y discuta, esos no deberían de haber estado ahí, son los dos primeros lugares. Ante todo, el Finnegans Wake, creo que es bastante claro que es el libro más difícil de todos los tiempos, y el Ulises de James Joyce, creo que es relativamente claro que también debería de estar en segundo lugar. Yo creo que a partir del tercer lugar, ahí sí ya cualquiera podría comenzar a poner objeciones, pero pues sí decidí poner la obra de Marcel Proust en tercer lugar, pero ahí sí ya me podrían decir, y recuerden que toda objeción que pudieran poner, pues es tan subjetiva como la lista que yo pudiera proponer. Así que nada más no lo discutamos como si fuera una especie de principio clarísimo, como una especie de criterio que nos cae del cielo y que la lista que ustedes pudieran proponer es la lista definitiva y esta lista no lo es solo una lista tentativa, es una propuesta y ya a partir de ahí discutiremos. Muy bien, pues ahora sí, hemos llegado al final de este video. Es un video que estoy grabando pues ya en las últimas horas del viernes y como saben estos videos los publico en las primeras horas del sábado, así que me queda poco tiempo, me voy a desvelar, voy a tener ahorita que editar el video, así que vamos a ver cuántas son las pocas horas de sueño de las que puedo disfrutar y ya nada más para despedirme, los invito a que se unan al canal, a que se unan como miembros del canal. Aquí abajo en la pantalla, seguramente ahí está junto al botón de suscripción al canal, está de suscribirse al canal, ahí está el otro botón que es el de unirse como miembro. Díganle, póngale clic a ese botoncito y pues ahí les van a explicar todos los beneficios que se les van a dar si es que ustedes se unen como miembros de este canal. Bueno, pues ahora sí, llegó el momento de decir adiós, llegó el momento de despedirme, de decirles que yo soy Roberto y nos vemos muy pronto en otro video.